hoy vamos a tener un curso referido a la foliación, a la digitalización y a la depuración de archivos. Nos vamos a ir un poquito a la parte archivística, ¿ok? No tanto a la parte de cuando el documento todavía está con vida. Yo siempre me refiero a los documentos como que tuvieran un ciclo vital porque en realidad sí lo tienen. Al último, justamente vamos a hablar sobre la importancia del ciclo vital o la gestión del ciclo vital del documento. Y ustedes se van a dar cuenta que su nacimiento se da cuando el documento se emite o se registra y luego pasa tal vez por observaciones, por el levantamiento de las mismas, por su trámite. Y al final, pues, ¿cuál va a ser su descanso? El archivo, ¿no? Pero lógicamente cuando llegan al archivo no es que van a llegar al archivo porque se me ocurrió archivar el documento. Muchos de ellos llegan ya con una respuesta, ¿no es cierto? O ya con una solución, que vendría a ser ¿cuál? La emisión de un acto resolutivo, de un informe tal vez, ¿no? Donde efectivamente pues se demuestra que ya se atendió el documento, ¿no? Parte de la gestión pública en realidad es eso, nosotros estamos para poder brindar ese servicio de acompañamiento, de asesoramiento y de poder resolver sobre todo, ¿no? Los problemas que se vayan dando dentro de esta gestión. Les agradezco a todos por los saludos. Bueno, sabemos que el clima ha cambiado, estamos con un poquito de calor donde yo estoy. Ya está haciendo calorcito, así que vamos a iniciar. Nos ponemos cómodos y empezamos con la clase del día de hoy. En realidad, el logro aprendizaje del presente curso que están llevando ustedes, que se encuentra dentro de un grupo de otros temas interesantes y una especialización en gestión documental administrativa, en realidad busca que ustedes puedan abordar el tema de la foliación, de la depuración, de la digitalización, para poder modernizar el acervo documental. Asimismo, nos va a permitir aprender a preservar la memoria institucional, agilizar el acceso a la información, transformando el manejo de documentos en un proceso eficiente, ordenado, transparente al servicio del usuario. Miren, yo quisiera iniciar el día de hoy con esta frase de Paz Martín Pozuelo, quien nos menciona lo siguiente: la aparición de los documentos y entornos electrónicos ha obligado a la archivística a repensar y replantear todos sus principios, conceptos y metodologías. Y es que en realidad no solamente en la parte de la archivística, yo considero que en gran parte de todo este sistema de trámite que nosotros llevamos. Los que tienen más de 5 años de experiencia en gestión pública no somos viejos por si acaso, pero sí tenemos el conocimiento, ¿no es cierto?, de que antes de pandemia todos teníamos, yo creo que estos cuadernitos, ¿no? Donde tú registrabas el documento, el número, la fecha, el asunto, a quién se derivaba, ibas con tu cuadernito, se lo entregabas a alguien y esa persona te sellaba, ¿no? Y si, por ejemplo, yo quería darle como usuario, ya no estamos hablando de área, sino que yo, en este caso como administrado, voy a la municipalidad, ¿ok? Qué sé yo, provincial de Yaunas, ¿ok? Y voy y presentaba un documento y me decían, señorita, ¿sabe qué? Su documento ha pasado por todas las áreas. Me iban dando el dato y de ahí me iba a la gerencia de infraestructura y de la gerencia de infraestructura me iba a la subgerencia de obras y de la subgerencia de obras me iba tal vez a la oficina de liquidación y me ubicaban el documento. Y ese seguimiento, ¿cuánto tiempo me tomaba? Hablemos de un tiempo aprox de tal vez un día, una mañana entera, ¿no? ¿Y qué pasa si el documento estaba en el archivo? Ay, lo archivaron. ¿Cómo sabía yo eso? Hoy en día un sistema de trámite documentario nos permite o nos brinda la facilidad de poder ubicar un documento en el instante, siempre y cuando tengamos un código único de trámite documentario, también llamado CUT, ¿verdad? Eso también forma parte de este gobierno digital. El gobierno digital involucra muchas partes, involucra la parte de la digitalización, involucra la parte de los expedientes electrónicos, de los archivos digitales, de todo lo que es el escaneo, ¿no? Porque hoy en día todos nos pasamos por una foto del documento, ¿no es cierto? Claro, los cuadernos de cargo. ¿Me escuchan bajito? ¿Sí? Alguien me dice que me escucha, Paola me dice que me escucha muy bajo, ¿me avisan por favor? Entonces, ¿cómo se llama? En realidad, Oscar, ok, muchísimas gracias. Listo. Oscar me dice, no, se llama número único de trámite, NUT. En realidad, eso va a depender mucho de los lineamientos de cada entidad. En algunas entidades se llama CUT, Código Único Documental, ¿no es cierto? En otras se llama CUT, con T,
código único de trámite. Tal vez en la entidad en la que tú estás es número único de trámite. En realidad, en ese caso, no existe una determinación o algo que nos diga se va a llamar de tal forma. Lo han dejado un poco abierto, ¿ok? De acuerdo a las estructuras que manejan y al criterio que manejan ciertas entidades, ¿ok? Pero lo interesante de esto es que todos van a manejar un número que se entiende no debería de repetirse. Porque si nosotros, claro, Juan Carlos, depende de cada institución, porque si nosotros, de alguna forma, creamos números iguales, imagínense que yo tengo el número 2025, ¿ya? Y voy a abrir y me van a abrir 5 archivos de 2025, voy a colapsar, ¿no? Entonces, generalmente los códigos son códigos que se generan de manera digital, son algoritmos que ya trabajan de acuerdo a los sistemas que cada entidad contrate o que haya adquirido, ¿no es cierto? Y va generando un código bastante largo. Mi entidad, por ejemplo, es 2025 y de ahí sigue el número del mes. Por ejemplo, si estás en enero es 2025-01 y empieza con un número de 00000 y 4 números más, ¿no? Entonces, es conforme vayas recibiendo los documentos en general, en realidad, ¿ya? Entonces, Karina nos cuenta que en su trabajo sigue siendo SISGEDO. En realidad, yo supongo que es Sistema de Gestión Documental, ¿no es cierto? Yo les comento algo, en la entidad en la cual yo trabajo, mi sistema se llama Kamaki, que significa lobito en quechua, creo, o aymara. Y bueno, le pusieron ese sistema y nosotros todos hablamos del Kamaki, ¿no? Entonces, búscalo en Kamaki, está en Kamaki. Entonces, a nosotros lo manejamos de esa forma. Por eso le decía, es de acuerdo a cada criterio que tengan las entidades. Algunas, como la mía, le han puesto un nombre, ¿ok? Y no tiene nada de malo, podrían ponerlo porque al final es parte de un sistema, ¿no es cierto? Entonces, SysGedo, SITS, claro, se manejan diferentes nombres, ¿ok? Listo, vamos a seguir avanzando. Entonces, es importante que ustedes consideren lo siguiente, en todas, pero en todas, absolutamente en todas las directivas, lineamientos y normas que ha emitido el Archivo General de la Nación, te dice lo siguiente, el principal responsable de poder brindar todos los recursos humanos, materiales, financieros e intangibles para proceder al cumplimiento de todas las normas que emite el archivo es el titular de la entidad. Es una facultad que no es delegable, ¿ok? Ahora, no quiero decir con eso que el titular no va a poder delegar nada respecto al tema de revisión de archivos, documental, no, porque sabemos que en la gran parte de entidades quien maneja la parte documental o el sistema documental es la Secretaría General, ¿no? Y va de la mano que se encuentra el área de archivo, etcétera, trámite documentario, transparencia, etcétera, ¿ok? De acuerdo a la estructura de las entidades. Pero él va a tener esta responsabilidad, ¿ok? Base legal tenemos mucha, yo solamente la voy a pasar porque en realidad hoy nos vamos a enfocar en algunas, como son la Ley de Creación del Sistema Nacional de Archivos, su reglamento, la Ley Marco de Modernización de Gestión Pública, ¿ok? Bueno, tenemos a la 27444, que es nuestra norma madre, ¿no? En todo lo que es gestión pública, pero es un poco ya en el ámbito del trámite, cuando el documento todavía está con vida, ¿no? No tanto cuando se va al archivo. Bueno, la ley de transparencia, tenemos el decreto legislativo 1412, del cual vamos a hablar el día de hoy, que justamente tiene que ver con la ley de gobierno digital y su reglamento que fue aprobado mediante decreto supremo 29-2021. Inclusive en nuestro sistema hay guías, hay manuales donde te orientan sobre el correcto uso del gobierno digital, los beneficios que se trae, sus características, sus principios, ¿ok? El decreto de urgencia que habla del sistema de transformación digital, y nos vamos a dar cuenta de algo. Estos se van modificando a partir del año 2020 y 2021, que si lo vamos un poquito analizando, tiene que ver con el tema de la pandemia, ¿ya? La pandemia sí nos trajo bastantes problemas, pero yo creo que en la parte de avance en gestión, al menos en lo que es digital, hemos avanzado un montón. Y ha sido un avance así, como que hemos estado subiendo, estábamos subiendo escalón por escalón, y con la pandemia hemos tenido que correr un poquito y saltarnos del primero al tercero, ¿no? Entonces hemos tenido que poder aumentar nuestra rapidez porque necesitábamos de estos sistemas. Tenemos mucha más base legal, que se la voy a dejar ahí a ustedes para que ustedes la puedan revisar. Igual siempre es bueno tener una noción, ¿no? Y ahora sí nos vamos a ir a uno de los temas del lleno, que es la foliación. Antes de poder iniciar con lo que es el tema de la foliación, ¿ok? Que justamente Paola nos está preguntando y por ahí he visto una pregunta por parte de Samsung SM, que no ha cambiado su nombre. Nos dice, ¿no? Cómo folian de 3 números, que los separan por años, ¿ok? Etcétera. Vamos a
Antes que eso, les quiero explicar algo. La foliación, en la parte que corresponde a cuando un documento esté en trámite, es completamente diferente a la foliación que tú le vas a dar cuando ese expediente se va a un archivo. ¿Ok? Es diferente, no es igual. Así que no me digan, profesora se me sale. Doctora Natalia, ¿sabes qué? Magíster, como ustedes gusten. En mi trabajo no es así, ¿ah? Porque yo lo que les voy a dar el día de hoy es un alcance de acuerdo a la normativa para el tema archivístico, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros consideremos, se está cortando mi internet, ¿sí? No me asusten, por favor. No, doctora, no se preocupe, está bien, su audio, su cámara, todo, doctora, si no yo intervengo. Perfecto, me asustan, ya. Entonces, en la parte de foliación, vamos a hablar cuando estos documentos que nosotros tenemos preparados, los vamos a enviar a un archivo. Muchos de ustedes tal vez ya nos han acompañado en los cursos que hemos dado de archivística, y estoy segura que ya conocen el tema, otros tal vez los están refrescando un poquito, pero es importante saber algo. Existen tipos de archivos. Nosotros, cuando ya estamos en tu oficina instalado, ya tienes un archivo, que es el archivo en este caso de gestión. Se le llama así al archivo que estás utilizando actualmente. En algunos lugares, ese archivo pasa a uno más grande, que es el periférico, que es el archivo que se encuentra dentro del área. ¿Ok? Y luego esa documentación del periférico, que ya no tiene ningún tipo de motivo para moverse, ni retrotraerse, ni volver a activarse, pasa a un archivo semifinal, vamos a decirle, que vendría a ser el archivo central de la institución. Al archivo general de la nación o al archivo regional, únicamente se envía documentación relativa a temas históricos, datos estadísticos, información que puede servir, valga la redundancia, en el ámbito regional. ¿Ok? Pero la información de una entidad generalmente se almacena en su archivo central. ¿Ok? Pero ya desde ahí vamos nosotros acomodando, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a hablar de una documentación que ya va a pasar a una mejor vida, que es el archivo, pues, central de la entidad. Que lógicamente nosotros vamos a trabajar con directivas, vamos a trabajar, en este caso, con lineamientos que arroja el Archivo General de la Nación. Para personas como Samsung, que no tienen nombre, me dice que yo es la primera vez que estoy aquí, bienvenido, ¿cómo estás? Espero que estas capacitaciones sean de tu agrado y que te vuelvas, pues, un fan más de Udeápolis. Entonces, en el caso de la archivística, es bastante difícil en una sola clase aprenderla. En realidad, son muchos los lineamientos que se han estado emitiendo desde el año 2017, que empieza este proceso de cambios dentro del Archivo General de la Nación. Yo les invito a que ustedes revisen ahí un montón de directivas y de normativas que les pueden ayudar. Ventaja, el Archivo General de la Nación, sus normas son bastante amigables, para mí, al menos. ¿Ok? Listo. Ah, María Banto, ya se cambió el nombre. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Bienvenida. Entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos a conocer un poquito conceptos, ¿sí? ¿Qué es un folio? Un folio es la hoja de documento de un archivo. Esa hoja, pues, que tenemos dentro del expediente, ¿no es cierto? ¿Qué es la foliación? Consiste en numerar en forma secuencial cada hoja del documento del archivo. Vamos a nosotros a ver el tema de la numeración. 1, 2, 3, 4, sí, bla, 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 ¿no? El folio recto, ¿qué es un folio recto? La primera cara de un folio de una hoja y a la cual se le da un número para identificar su foliación, también llamado cara recta, y el folio vuelta, que es la segunda cara o la parte de atrás. Nuestras directivas y lineamientos señalan que nosotros no deberíamos de foliar la cara de atrás, salvo en algunos casos. Inclusive, en gran parte de las entidades te obligan a que, por ejemplo, si tú tienes la parte de atrás en blanco, les coloques un sello que diga folio en blanco o cara en blanco, ¿no es cierto? U hoja en blanco. Entonces, eso es como para certificar, para ya no modificar, para que no te ingresen nada de información. Es lo que se suele usar en algunas entidades. No es obligatorio, pero de alguna manera tenemos que considerar algo. En la gestión pública hay que tener bastante cuidado con todo. Entonces, si tú no quieres verte involucrado en algún tipo de problemas, tampoco es que seamos psicóticos, ¿sabes? Que empecemos con el tema de el síndrome del perseguimiento o de que alguien te va a engañar. Pero siempre es bueno prever.
¿verdad? Entonces, algunas personas por seguridad le ponen en la parte de atrás del folio que está en blanco, hoja en blanco, folio en blanco, cara en blanco, como para dejar una constancia de que ahí no se inserte nada de información. Porque hoy en día, seamos sinceros, es bastante fácil insertar información. Yo les aseguro que si yo les paso esta captura de este PPT, ustedes podrían aumentarle donde dice conceptos, por ejemplo, ya por ahí hay alguien que quiere trabajar con la IA ahorita y de manera automática me hace un pantallazo donde me dice conceptos según María Banto. Y lo modifica, ¿no es cierto? Entonces, y tiene ese pantallazo con el nombre de conceptos según María Banto. Entonces, de alguna forma hoy en día el poder editar es bastante fácil. Así que por el tema de seguridad es preferible, pues, de alguna manera acreditar, dejar constancia, ¿ok? Ahorita vamos a verlo, María Villamarín, no se desesperen, no se desesperen. Ok, listo, seguimos. Ya, ¿existe una directiva para el tema de la foliación? Claro que sí. Es la directiva 6-2019, está aún vigente, no ha sufrido modificaciones, no se ha cambiado, ¿ok? Que en este caso son los lineamientos de foliación de documentos archivísticos de las entidades públicas, ¿sí? Esta directiva tiene como principal objetivo el de poder establecer lineamientos para la foliación de documentos archivísticos como un elemento necesario para el control y gestión de los órganos de administración de archivos en las entidades públicas. Permítanme un poquito de agua. Y tiene como finalidad el de poder orientar la acción de foliación y mantener la integridad del documento archivístico en las entidades públicas. Su ámbito de aplicación ya lo sabemos, para todas las entidades, en este caso el sector público, ¿verdad? ¿Ok? Seguimos. Es importante que ustedes puedan considerar, perdón. A ver, perdón. Se me movía la página. Listo. Es importante que el propósito de esta directiva es la de establecer pautas para la foliación, es decir, la numeración de los documentos archivísticos de las entidades públicas para garantizar su ordenamiento y su uso en la gestión documental. Su aplicación es para todas las entidades públicas, se enfoca en una foliación considerando el ordenamiento asignado en cada documento o actuación, ¿ok? Se tiene que tener una técnica de foliación, claro que sí, es el número que se escribe en la esquina superior derecha de cada cara del folio. Esto ocurre, ya les he dicho, en el caso de los documentos que estén para el archivo, ¿sí? ¿Dónde vamos a enumerar? En la parte de arriba, en la esquina derecha del documento. La legibilidad y la limpieza, el número debe ser legible, sin enmendaduras ni tachaduras, y se debe escribir sobre un espacio en blanco. Ahora, vamos a señalar que, claro, existen formas de poder foliar. Ahorita las vamos a ver, ¿ok? María Villaverán me pregunta, ¿cómo voy a foliar? De abajo hacia arriba, exacto. Vamos a empezar de abajo hacia arriba y en orden cronológico. Vamos a ordenar la documentación. Ahora te explico cómo vamos a ordenar, cómo es que vamos a foliar exactamente, María, no te preocupes. Ok, Víctor, no voy a contestar porque no son temas relacionados a lo del día de hoy, ¿sí? Ahorita vamos a ver ese tema de los años, por favor. A ver, María Liz Vázquez nos pregunta, ¿la mayoría de virtual, entonces ahí tampoco se folea la cara de un certificado doble cara? No. El título profesional, no es necesario. Pero recuerda que es documentación que vamos a archivar. Ojo con eso, ¿ok? Cuando presentan los CVs documentados, me dice Liz. Claro, Liz, no es necesario. Ahora, por eso te decía, cambiemos porque en realidad, cuando el documento es en trámite, que es, por ejemplo, que te presentan un CV, la foliación puede variar. Puede ser, depende de la entidad. Hay entidades que dicen que la foliación va en la parte de abajo, en la esquina, con lápiz. Algunas te dicen que es con número y con letras. Algunas te van a decir que tal vez sí se folea las hojas de atrás si es que están escritas. Entonces, eso del tema del trámite va a depender mucho de cada entidad, ¿ok? El día de hoy yo me estoy enfocando en la documentación que está lista para irse a un archivo. Carlos, claro que sí, solo dice una cara la directiva de foliación de documentos, en este caso, ¿no es cierto?, que nosotros hablamos, ¿no?, para poder ya enviar al archivo. Israel ya nos lo hizo con la IA, ¿ya vieron? Entonces, pues, modificar documentos es bastante fácil hoy en día, por el tema, pues, ¿no?, de que todos tenemos acceso a estos sistemas, ¿ok? A ver. Para la foliación se rige de acuerdo a las directivas, claro que sí, existe una directiva, les acabo de decir, es la 6-2019 del Archivo General de la Nación. ¿Ok?
No es necesario poner el número y tanto letras, ahorita te lo voy a decir. Es que, María, tú tal vez estás hablando de, eso es un tema de cuando el documento está todavía en trámite, o sea, tú presentas un documento a la UGEL, por ejemplo, ¿ya? Y tu solicitud te dice, señora María, usted tiene que foliarme todo. Y si tiene su CV adjunto y está doble cara, también lo tiene que foliar. Eso va a ser decisión únicamente de la entidad. El día de hoy yo me estoy enfocando en la foliación de documentos que están para el archivo, ¿sí? Uy, se me movieron las diapositivas. Ya, vamos a seguir. Entonces, dentro de las disposiciones generales de esta directiva señala que la foliación consiste en numerar en forma secuencial. Lo voy a leer porque ahorita se los voy a explicar con dibujitos para que esté más fácil. Cada documento del documento de archivo. La foliación se efectúa de manera manual a través del empleo de una herramienta mecánica o automática que asegure la impresión legible. La foliación de documentos constituye un método de control en el registro de documentos archivísticos producidos por las entidades públicas en los sistemas de gestión documental. La entidad pública, de acuerdo a la necesidad práctica y disposiciones normativas internas, determinará el sistema de archivamiento o acumulación en sus documentos archivísticos. Los documentos archivísticos son ordenados de acuerdo a las necesidades de la entidad en forma secuencial cronológica. Ahora, vamos a ver esto que yo les acabo de leer paso por paso. No se desesperen. Ahorita vamos a ver eso, Karina. ¿Sí? Primer punto que nos señala las disposiciones generales. La foliación se efectúa de manera manual o a través de una herramienta mecánica o automática que asegure la impresión legible de los números correlativos en cada folio. Si nosotros hablamos de manual, sabemos que es a través de la mano, pues, ¿no? Tú usas el lapicero y lo foleas. Y si hablamos en este caso de sellos, pueden ser los más conocidos, que son estos sellos foliadores, los que tienen un poquito de fierro, pero también hay estos sellos de plástico, ¿ok? Cualquiera está permitido, foliarlo con los sellos o también con la mano. Segundo, ¿qué más nos dice? La foliación debe presentarse con lapicero azul. Caso contrario, según lo dispuesto por las normas internas de la entidad. ¿A qué se refiere? Yo te estoy considerando que la foliación se realice con lapicero azul. Pero si tú como entidad quieres cambiarlo y decirme no, porque sabes que yo no voy a foliar a mano, sino que voy a foliar con un sello foliador y el sello foliador tiene color negro y decido hacer esto y ponerlo dentro de mi directiva, pues lo hago, ¿ok? Dentro de mi directiva interna. Pero si no tengo ningún lineamiento interno, tengo que cumplir con lo que me señala la norma. La norma te da esto como una opción y ojo con lo que te dice. Si tú quieres cambiarlo, hazlo, pero lo tienes que hacer a través de una norma interna de tu entidad. Es decir, una directiva, un lineamiento, un manual, etcétera. ¿Ok? Ya, miren, no puedo dejar de contestar las preguntas porque en realidad esta es una clase en tiempo real. Entonces, aquí están todos para poder, de alguna manera, irse sin ningún tipo de duda. ¿Ya? Sí, pero yo mientras que ustedes vayan preguntando, voy a ir respondiendo. ¿Sí? Por favor, les pido paciencia también para los que están participando en la clase. La foliación consiste en numerar en forma secuencial cada hoja del documento del archivo. ¿Ya? Así es como nosotros deberíamos de foliar. Si se dan cuenta, este expediente tiene 4 hojas. ¿Cómo voy a empezar? Por abajo, como justamente su compañera lo mencionó. ¿Qué quiere decir por abajo, profesor, doctora o Natalia? Por la última hoja, la que se encuentra al último, abajo, ¿ok? Abajo, arriba, ¿no es cierto? Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, ¿ok? Y así, de esa manera. Si se dan cuenta, también estoy señalando que la foliación, a ver, permítame cambiar de puntero, va a ir en esta parte de acá, en esta esquinita superior derecha. Ahí es donde yo voy a colocar la foliación. De preferencia, tratemos de que sea un espacio en blanco. Es un espacio difícil de usar, ¿no? Generalmente cuando se imprime así como este documento, no se utiliza mucho ese espacio. Entonces, ahí es donde yo voy a colocar el número, lo más claro posible, ¿ok? De ninguna manera la directiva no te señala que si tú vas a foliar el 1 sea 0001. No. Simplemente si gustas pones solamente el 1, pones solamente el 0. Es más, el doctor Tilde, que no sé si ustedes lo habrán visto, él dice que nosotros deberíamos utilizar solamente el 1, el 0 no debería de ir, ¿no? Pero podría ser que una de sus compañeros comentó al inicio, en mi entidad suelen colocar 3 ceros.
tal vez dentro de sus lineamientos de la entidad diga que para poder foliar utilices 3 ceros o en este caso 3 dígitos y lo tendrías que hacer como 001. Pero si no está establecido, por si acaso la norma no te pone un límite o un máximo de ceros que deben ir acompañando el número, ¿sí? La foliación de documentos constituye, en este caso, un método, ¿no es cierto?, de control en el registro de documentos archivísticos producidos por las entidades públicas en los sistemas de gestión documental. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a considerar que todo documento va a tener un inicio. Hay documentos que podrían empezar con una hoja y terminar con 100. ¿Se puede? Claro que sí, ¿sí o no? Porque se van a ir dando respuestas, porque se van a ir dando informes durante el desarrollo del mismo documento y es algo que puede ocurrir con total normalidad. ¿Ya? Entonces, no hay ningún problema en que vayan aumentando y tal vez los folios ya no van a ser 1, sino van a ser 100. Entonces, una vez que se da inicio, se clasifica, se ordena y se depura la documentación archivística, se realiza la foliación conforme a la directiva y fin. Ahora, una consulta, ¿no? Podría hacerse. Así como usted dice que hay un documento que puede iniciar con una hoja y terminar en 100, podrían haber documentos que terminen con menos hojas. En realidad, el tema de la depuración durante el trámite se puede dar y depende únicamente de los lineamientos que se establezcan dentro de la entidad. ¿Ok? Siguiente. La entidad pública, de acuerdo a su necesidad, publica las disposiciones normativas internas que determinarán el sistema de ordenamiento o acumulación de sus documentos archivísticos, que hace rato se los mencionaba. Miren, este es solamente un pequeño ejemplo de, por ejemplo, ¿no? La Municipalidad de Yauli tiene su propia directiva de normas y procedimientos archivísticos. En este caso, por ejemplo, el MTC, ¿ok? Para los Juegos Panamericanos, sacó también su directiva para la foliación de documentos archivísticos. El Produce, por ejemplo, en la parte de abajo, también tiene su propia directiva. Es decir, las entidades pueden emitir también lineamientos. Ojo con eso, no hay ningún problema. Siempre y cuando no vayan en contra de la norma, ¿ok? Y sean de manera alterna a los lineamientos que ya ha emitido el Archivo General de la Nación, ¿sí? Los documentos archivísticos son ordenados de acuerdo a las necesidades de la entidad, en forma secuencial cronológica. ¿A qué se refiere? A que el documento más antiguo irá abajo, encima otra fecha mayor y encima otra fecha mayor. Ejemplo. Este documento, si nosotros podemos observar, es del 10 de octubre del 2022. Encima de él va a ir el del 13 de octubre y encima de él va a ir el del 15 de octubre y así sucesivamente. Es decir, abajo va a ir el documento más antiguo. ¿Ok? Ahí también pueden observar que se está dando la foliación. Ahora, antes de entrar a las disposiciones específicas, voy a revisar un ratito el chat. GT Tax me dice, ¿se puede borrar con lapicero? No, ahorita vamos a hablar sobre el tema de los borrones, ¿ok? Willy me dice, ¿cómo y con qué tipo de foliación se corrige una foliación en ambas caras y en otro momento se ha saltado números? Ahorita vamos a ver porque la directiva también te establece los formatos que se tienen que llenar cuando, por ejemplo, te has comido un folio o has duplicado la foliación. No te preocupes, hay unos formatitos que ahorita los vamos a ver. ¿Sí, Will? Britney me dice, también puede ser de arriba. ¿Cómo también de arriba? A ver, explícame un poquito, Britney. Oscar, cuando llevé a la fiscalía me dijeron que es al revés, empezando desde el 1. Es que es diferente los documentos que tú tienes en trámite a los que se van a foliar cuando se van al archivo. Les vuelvo a repetir para los que tal vez no han estado o no me prestaron atención. Esta directiva, que es la 06-2019, que les he puesto ahí todo el detalle en una de las primeras, son lineamientos para foliación de documentos archivísticos, es decir, documentos que ya se están yendo para el archivo o están en un archivo, ¿ok? Ahora sí seguimos con las disposiciones específicas. El número de folios se registra en la parte superior derecha de cada hoja de conforme a la unidad documental. La foliación manual debe efectuarse con lapicero azul, caso contrario, según lo dispuesto por las normas internas de la entidad. La foliación se realizará en números y debe ser legible sin enmendaduras sobre un espacio en blanco. Los documentos archivísticos son compaginados, ¿ok? Siguiendo el orden regular del procedimiento que lo genera, formando cuerpos correlativos que no excedan los 200 folios y mediante normas de gestión que estipulen lo contrario.
En caso que el expediente supere los 200 folios, mantiene su integridad conformando tomos, los cuales deben mantener su foliación correlativa, donde el segundo tomo continúe la foliación del primero y así sucesivamente. Ahorita les voy a explicar con dibujos para entender mejor, ¿sí? Primero, el número de folios se registra en la parte superior de cada hoja conforme a la unidad documental. Miren, ahí les estoy dando la especificación. La foliación es de abajo hacia arriba de forma ascendente y correlativa. Tiene que ser con tinta lapicero azul. Bueno, ahí está celeste, ¿no? Pero es para que puedan observar mejor. Y como ustedes pueden observar, la hoja de abajo es la 01, la que sigue la 02, la que está más arriba la 03 y la que está encima es la 004. Aquí le estamos poniendo 2 ceros más, acompañando el número. Pero en realidad, la norma, la directiva, no habla de cuántos ceros tiene que acompañar el número. Considero yo que son criterios de la entidad. Ahora, ¿por qué se manejan números adelante? Porque si ustedes se han dado cuenta, cuando colocamos un sello foliador, el sello tiene como 4 o 5 números adelante de ceros, ¿no? Entonces, en realidad, igual se va a dar. La foliación se realizará en números, ¿ok? Ver el anexo 1, este es el anexo 1 de la directiva, y debe ser legible, sin enmendaduras sobre un espacio en blanco. El anexo 1 nos dice, el registro del folio se realizará en el mismo sentido que han sido acumulados los documentos, respetando el orden establecido en forma cronológica. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan que hace rato yo les había comentado sobre el tema del tema cronológico? Sino que el documento más antiguo va abajo y el más moderno pues va encima, ¿ok? Aquí en el ejemplo podemos observarlo. Bueno, yo sé que no está tan claro porque lo he sacado de la directiva y la directiva tampoco está tan clara porque es un poquito antigua. Pero como ustedes pueden observar, aquí dice 10 del 9 del 2018, va abajo, 15 del 9 encima de este, 18 del 9 encima y 24 del 9 encima, ¿ok? Lo hemos ordenado de forma cronológica de abajo hacia arriba y así mismo vamos a empezar a foliar. Los documentos archivísticos son compaginados siguiendo el orden regular del procedimiento que lo genera, formando cuerpos correlativos que no excedan de 200 folios, salvo que mediante normas de gestión se estipule lo siguiente, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo un expediente 1, tengo un expediente 2 y tengo un expediente 3. Yo voy a ir organizando los documentos de acuerdo a la numeración, pero de ninguna manera esta numeración puede excederse al 201 en un solo paquete, estoy hablando. 202, 203, no, el tope es 200. Sí, ¿y qué sucede si, por ejemplo, mi expediente, para poder formarlo, no tiene pues 200 folios, sino tiene 600, y usted me está diciendo de que yo no puedo foliar más de 200? En estos casos, cuando se está hablando de un solo expediente, vamos a hacer de cuenta que esta es una resolución. Una resolución que tiene miles de actuados y estos actuados suman un total de 600 folios. ¿Cómo voy a poder archivar yo esa resolución? No la archivo porque supera los 200 folios, ¿verdad? No, no funciona así. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a empezar a separar esos expedientes en un máximo de 200 folios. Y cuando los voy a enumerar, no los voy a enumerar por separado, es decir, al tomo 1 no le voy a poner del 1 al 200, al tomo 2 del 1 al 200 y al tomo 3 no, sino que voy a continuar con la numeración. Entonces sería el tomo 1 del 01 al 200, el tomo 2 del 201 al 400, el tomo 3 del 401 al 600. Siempre y cuando el documento nuevo que yo estoy archivando sea mayor a 200 folios. Pero, doctora, ¿y qué sucede si, por ejemplo, mi expediente tiene solamente 350 hojas? Perfecto. Foleo desde el 1 hasta el 200 y del 201 al 350. ¿Ok? Pero, si, por ejemplo, mi expediente tiene 15 páginas, el expediente 2 también tiene 15 páginas, ¿lo voy a unir? Claro que sí, los puedo unir porque no superan sumándose los más de 500 folios. El detalle de la separación viene cuando estamos hablando de un solo expediente. ¿Sí? A ver, José Antonio me dice, doctor, en el caso que las hojas ya estén foliadas y quiero foliar para el archivo, ¿se borra el folio anterior? No.
Generalmente nosotros no, bueno, generalmente cuando vamos a mandar el archivo, José Antonio, la foliación que se da durante el trámite es bien difícil que se haga en la parte de la esquina superior del documento. Generalmente lo hacen en la parte posterior. Entonces es como que las dos numeraciones no se van a cruzar. Pero ahorita te voy a decir qué hacer si es que en este caso no tienes dónde foliar, ¿sí? Atención con esto porque justamente por ahí alguien me preguntó, ¿foleo con lapicero o no? ¿Qué no debemos de foliar? ¿Qué no vamos a foliar? No, no se folea. Las carátulas, el reverso de la hoja, las tapas de algunos expedientes, ¿no? La parte de atrás o las hojas en blanco. Tampoco lo vamos a foliar. ¿Qué no vamos a foliar? Aquí nos dice bien claro, las carátulas, las hojas en blanco, las hojas sueltas, las tapas, las contratapas, no se folea el reverso de las hojas y el reverso de las copias con papel reciclable debe ser tachado. Ah, ya, porque sabemos que estamos en una época de austeridad, en una época de cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo utilicé hoja borrador para poder sacar mi memorándum? Esa hoja borrador, como se entiende que es una hoja que ha sido utilizada por la otra cara, esa cara la tachamos con lapicero, como ustedes gusten. Con plumón, no, porque si la tachamos con plumón, el otro lado no se va a ver nada porque la hoja es delgada. Pero generalmente se le hace una pequeña X con un lapicero, ¿sí? Pero en medio del documento, para que se entienda que esa cara está anulada y que no tiene ningún tipo de importancia. Y ahora, justo lo que nos preguntaba su compañero José Antonio, creo, ¿no? Sobre el tema de qué vamos a hacer. Vamos a hacer esto, José Antonio. ¿Qué sucede si está mal foliado, ok? O estás cambiando la foliación. Vas a hacer una pequeña raya, ok, una raya oblicua, tachando el número y en la parte de abajo volver a foliar. Como estamos hablando de documentación que ya ha sido remitida al archivo, ¿no? Que ya ha sido entregada al archivo, en este caso la persona que está realizando la corrección tiene que asentar sus nombres, su cargo y su firma. Con eso estaría dejando constancia de que se ha realizado una modificación en la foliación. ¿Por qué? Vamos a hacer de cuenta de que yo interno una resolución en el archivo y digo que esa resolución tenía 80 hojas. Según yo estaba foliado con 80 hojas. Sucede que pasa el tiempo y bueno, cuando eso llegó al archivo nos dimos cuenta que la señora había foliado mal los documentos y resulta que la resolución no tenía 80 hojas, sino tenía solo 15 hojas, ¿sí? Y por X motivos de la vida, un día llega la fiscalía y me dice que tengo que darle las copias del expediente, que supuestamente figura que son 80 folios, pero en realidad yo no recibí 80 folios, recibí 15 folios. Yo dejé constancia de eso, yo dejé constancia que se había realizado una modificación porque estaba mal la foliación. Si yo lo hice, no voy a tener ningún inconveniente. Pero si yo no lo hice, ¿qué podría considerar la fiscalía? Que yo he desaparecido hojas, ¿verdad? O que las he extraviado, tal vez. Por eso les digo que en la gestión pública es bastante importante tener siempre cuidado y ser precavidos, ¿ok? Ahora, también justo lo que nos preguntaba su compañero, ¿quién nos ha presentado eso? Will Machaca, ¿cómo estás, Will? Will, atento, por favor. ¿Qué pasa, doctora, si, por ejemplo, cuando yo recibí me di cuenta de que habían error en la foliación? Se habían saltado los números, habían duplicado la foliación, ¿qué hago? La misma directiva te establece dentro de uno de sus anexos un formato de constancia de rectificación de la foliación. Está bastante claro. Rectificar, vamos a corregir, ¿verdad? Donde se señala que el que suscribe hace constar que con registro tanto de asunto ha sido observado por presentar, puede ser repetición, ilegibilidad o omisión de folio. El documento presentado cuenta con un total de tantos folios registrados. Sin embargo, se ha observado que indicar la ocurrencia. No existen dos folios, hay una doble numeración, etcétera, debiendo tener en total realmente cierta cantidad de folios. En tal sentido, se agrega la presente de la constancia de la unidad documental, fecha y en los nombres de la persona que está dejando constancia de estos errores que se han dado. Ejemplo, como podemos observar ahí, en estos documentos que me han dado para poder foliar a mí, han foliado 1, 2, 2, 3, ¿ya?
Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Y de ahí se pasaron al 5, al 6, y no hay 4, ¿no? Y continúo con la foliación con 6, 7, 8, digamos. Ahora, yo aquí podría agregar la constancia señalando que en realidad hay una mala foliación, ¿no es cierto? Acá debe decir 1, 2, 3, 4, ¿no? Y no, pues no van a de alguna manera cuadrar los folios con mi cantidad de hojas cuando yo haga el informe. Y con esto dejo la constancia ahí, ¿no? De la rectificación de la foliación. ¿Ok, Will? ¿Claro? ¿Lo entendimos? ¿Sí? ¿Me confirmas, por favor, a ver? Perdón. Listo. Vamos a seguir. Ya, disculpe. Perfecto. Ok, Will, quedó claro entonces. Ahora, ¿y qué sucede para que yo pueda, por ejemplo, elaborar una constancia, ¿ok? De elaboración, ¿por qué? Porque estoy incorporando ciertas hojas, ¿ya? En este caso, también puedo dejar la constancia, tengo que poner ahí la cantidad de folios, el expediente, la cantidad de folios que se están incorporando y los datos del personal que realiza la reincorporación. Ejemplo, el expediente 1 tiene 3 folios, pero en el expediente voy a incorporar un expediente 2 con 3 folios. Entonces, ¿qué hago? Tengo que dejar constancia y voy incorporando también la foliación. Puede ser por qué se ha dado esto, porque tal vez se olvidaron de algún folder por ahí y no lo habían foliado, entonces lo pueden integrar, lo pueden incorporar, ¿ok? Y en este caso tendrían que dejar también constancia. Es bastante importante que toda la persona que realice esta verificación, porque lógicamente cuando esto llega al archivo, hay alguien que verifica, no es que yo le mandé el archivo y el archivo dijo que está todo bien y ahí quedó todo, no hay ningún problema, no va a ocurrir eso, ¿ok? Tenemos que considerar de que en este caso la persona que está dejando constancia, que se ha dado cuenta del error, tiene que dejar sus datos ahí para que pueda verificar que él ha sido el que ha realizado la corrección. ¿Sí? Listo. Qué bueno que Willy y Karina ya hayan levantado sus dudas. Seguimos. Hasta ahí todo claro con el tema de la foliación, por favor. Ya, eso es todo lo que dice la directiva de foliación. ¿Ok? Habla del orden, habla del tipo de foliación, habla de, en este caso, qué hacer si es que no estamos considerando un folio, qué hacemos si, por ejemplo, se duplica la numeración, etcétera. ¿Hasta ahí alguna otra duda o pregunta, por favor? Las manitos las dejamos para el final. No se preocupen, yo me voy a quedar lo que podamos para poder atender sus preguntas. Listo, Mayra. Con el sí de Mayra voy a poder continuar entonces. Gracias, María. Entonces, vamos con el segundo punto que está el día de hoy, el Sistema Nacional de Archivos. Yo les comento, en realidad, en estos últimos años, todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional del Archivo, con el Sistema Institucional de Archivos, ha mejorado bastante. Hemos logrado de que las entidades se organicen, de que incluso sus estructuras estén considerando nuevas funciones en todo lo referente a los archivos. Entonces, se ha logrado un gran avance. Yo sí veo que realmente el Archivo General de la Nación está haciendo su trabajo, ¿ya? Es más, me encanta porque, como les digo, sus directivas son bastante claras, ¿ya? Son bastante amigables, son una especie de manuales para mí. Entonces, eso es un punto favorable, ¿no? Para todos los que estamos en gestión pública. Ahora, vamos a conocer un poquito más. ¿Cuál es la norma que se encarga de regir el Sistema Nacional de Archivos? Pues es la ley 25323, que en realidad involucra también al Sistema Institucional de Archivos, que se encuentra vinculado a los archivos que pertenecen a una entidad pública de acuerdo a su complejidad organizacional, integrados el Sistema Nacional de Archivos, los cuales son dependientes técnica y normativamente del Archivo General de la Nación, de los archivos regionales en el ámbito de su competencia. Entonces nosotros vamos a poder tener que de manera paralela al Sistema Nacional de Archivos, tenemos un sistema funcional de la administración pública que se va a encargar de regular a los archivos públicos, a los archivos regionales y al Archivo General de la Nación. Dentro de esos archivos públicos, ¿qué se encuentran? Los archivos de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, por supuesto. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces vamos a seguir. A ver. Esta ley
En su artículo primero señala que se crea el Sistema Nacional de Archivos con la finalidad de integrar estructuralmente, normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públicas existentes en el ámbito nacional, mediante la aplicación de principios, normas técnicas y métodos de archivo, garantizando con ello la defensa, la conservación y el servicio del patrimonio documental de la nación. Es importante señalar, esta imagen yo la he sacado del mismo del Archivo General de la Nación, porque nosotros hablamos de un proceso de gestión de integración y de desarrollo del Sistema Nacional de Archivos. Miren, todos estos puntos de ubicación que ven en nuestro mapa es donde hay un archivo en este caso, ¿ok? Hablo lógicamente de un archivo regional, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, todos los departamentos tienen un archivo regional. Ahora, algunos están invirtiendo más, otros menos, es cierto, pero ya tienen un archivo. El Archivo General de la Nación es el ente rector de este sistema, el Sistema Nacional de Archivos, más conocido como el SNA. En conformidad con la Ley 25323, que les había hablado, y su reglamento, que es aprobado con Decreto Supremo número 892, tiene por finalidad integrar de manera funcional, estructural y normativa los archivos de las entidades públicas existentes en el ámbito nacional mediante la aplicación de principios, normas técnicas y métodos de archivo. Entonces, como nosotros vamos a poder observar, este sistema va a encargarse de regular a todos los que están dentro de nuestro país, en las diferentes regiones. Ahora, aquí en estos puntos de ubicación que están señaladitos en este mapa, solamente se pueden ver los archivos regionales, ¿ok? Pero se entiende que dentro de cada región hay más archivos, porque en cada una de las entidades ya tenemos un archivo, el Poder Judicial, la Fiscalía, las entidades, las municipalidades, las direcciones regionales tienen un archivo. La Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, que es la DDPA, gestiona, integra y desarrolla el Sistema Nacional de Archivos mediante la formulación de difusión y supervisión del cumplimiento normativo, asegurando la calidad de la gestión documental como evidencia de la gestión pública. Para la toma de decisiones, acceso a la información, defensa de derechos y protección del patrimonio documental. Dentro de sus funciones del Sistema Nacional de Archivos, está la de proteger y defender el patrimonio documental de la nación. Miren, yo les voy a comentar algo. Muchos de nosotros, bueno, yo no me incluyo, pero muchas veces en las gestiones yo veo de que las municipalidades provinciales, las distritales, los gobiernos regionales, las direcciones, consideran que los archivos son áreas aburridas. Inclusive, en alguna de las entidades donde vemos que los cambios, en este caso de gestión, como son alcaldes, gobernadores regionales, como traen a su nueva gente, consideran que a especie de castigo al personal nombrado lo envían al archivo. Y eso no debería ser. Porque hoy en día los lineamientos establecen que la persona que se encuentra en el archivo debe ser una persona que esté preparada para hacerse cargo del mismo. Que el archivo debe contar con un presupuesto para que se mantenga de manera organizada. Y es que, si es que nosotros observamos que se puede dar un requerimiento de información o un pedido de transparencia que es obligatorio poder atenderlo, la entidad debe de mantener su información del archivo completamente ordenada. ¿Ok? También debe de contribuir a la eficiente gestión pública y privada en apoyo al desarrollo nacional, definitivamente. Como les decía, para el sector privado no es obligatorio que se dé el tema de los archivos, pero para el sector público sí. Inclusive hoy en día se abre una nueva ventana de trabajo. Hay empresas que se encargan de archivar documentación y te la entregan ya lista en la nube. Ya no tienes que hacer nada, porque incluso ellos la digitalizan para que tú la tengas ya como soporte, imagínense. Hay empresas que se dedican a esto, el tema archivístico. Cautelar y definir los valores de la identidad nacional. Definitivamente, ¿no? Sobre todo porque nosotros debemos de considerar que en muchos de los archivos se guarda información histórica, ¿ok? Fomentar la investigación científica y tecnológica a través del servicio de fondos documentales. En realidad, hoy en día parte de nuestra historia, parte del ordenamiento territorial, ¿de dónde salió? Del archivo, pues. Porque ahí es donde se tenía considerada esta información, ¿ok? Y asegurar la uniformidad y eficiencia de los procesos técnicos archivísticos en la República. ¿Que lo viene haciendo bien? Claro que sí, porque como les decía, constantemente viene publicando y actualizando sus normas. E inclusive a mí algo que me pareció bastante interesante por parte del archivo es que en el año 2020 y 2021, ellos, antes de aprobar una norma, sometían o publicaban el proyecto de la misma.
y te daban la oportunidad de que tú como representante del área de archivo o como parte de alguna entidad pudieras dar tus aportes e informar si estaba bien o no el lineamiento. Es por eso que gran parte de los lineamientos que ha emitido el Archivo General de la Nación no han sido señalados como que tienen errores, porque han permitido que la parte que estamos ejecutando, que somos parte de estos archivos, pues demos nuestra opinión. Y eso es bueno, porque en realidad, ¿quién conoce más del área? Los que están ahí, ¿sí o no? Entonces, ¿sí? Listo. Vamos a seguir. A ver, voy a tener acá unas cuantas preguntas. Eh, sí, Carlos, yo entiendo que las entidades no le dan archivo. Mire, a mí me parece algo muy interesante que hay varias entidades, perdón, varias regiones, busquen, han invertido este año en los archivos regionales. Y eso es súper positivo, ¿saben por qué? Porque no solamente estamos hablando del tema de infraestructura, cemento, sino que eso les permite que dentro de un proyecto de inversión tú puedas comprar, en este caso, elementos necesarios para proceder a un buen archivo, como son las impresoras, como son estas máquinas computadoras, inclusive los paquetes o los programas dentro del proyecto se considera también el tema de capacitación al personal, ¿no? Entonces, es un punto bastante positivo en realidad para la gestión, ¿ok? Ya. Eh, ¿Listo? Sí, pues es que en realidad se suele enviarse a personal que no está capacitado. Inclusive en una clase una persona me decía, doctora, yo nunca he trabajado en el archivo, me estoy interesando en el tema archivístico porque he visto que ha mejorado bastante, porque hoy en día hay inclusive hasta maestrías en archivística, que me encantaría seguir, ¿no? Entonces, donde lógicamente ya estamos hablando de especializaciones en este tema, ¿no? Y ella me decía, y es bastante interesante, y yo no pensaba que era así, yo pensaba que me iba a aburrir el archivo, pero ¿sabe qué? Mi autoridad no quiere invertir. Notifícale, ponle conocimiento, no está mal, exhórtalo a que proceda a invertir, porque recuerda que ya les he dicho, todos los lineamientos señalan en que el titular de la entidad debe de invertir realmente, ¿ok? Chloe dice que su empresa brinda servicios de gestión documental. ¿Ya vieron? Digitalizan, suben información, utilizan sarros registrados en Indecopy. Claro que sí, Chloe. Por eso te decía, cuando yo vi eso, me pareció súper interesante. Porque dije, miren, qué interesante puede ser que una empresa ya esté invirtiendo en esto. Y ojo con algo. No solamente es para un sector, en este caso, privado, ¿ah? O sea, el público también han contratado, bueno, las entidades que tienen recursos, para proceder con estos trámites, ¿sí o no, Chloe? Entonces, es un punto bastante positivo, pero lógicamente estamos hablando de personal que está capacitado para poder hacer este proceso archivístico, ¿ok? Uy, perdónenme, déjenme conectar un ratito mi laptop que se me fue el Word, perdón. Voy a conectar la laptop, se me desconectó y se movió todo. Ya. Entonces, como les decía, es un tema que ha avanzado bastante, al menos hoy en día, ¿ok? No es solamente para el Poder Judicial, en realidad es para cualquier tipo de archivo central de alguna entidad pública y hasta para las entidades privadas, ¿ok? ¿Se necesita una partida adicional? Sí, pues, pero es un punto importante. Mira, si hoy en día se permite que las entidades inviertan en infraestructura, qué mejor que hacerlo con algo que te cueste, que te pertenece, ¿no? Que podría ser un archivo general. No me vas a decir que no tienes brechas. Claro que existen brechas siempre para poder ejecutar un proyecto de inversión. Pedro me comenta también que no trabaja ahí, ¿no es cierto? Que faltan capacitaciones. Me imagino que sí, Pedro. Bienvenido a las capacitaciones de Diápolis. ¿Ok? ¿Qué más? A ver qué nos dicen. Listo. Entonces, vamos a poder observar que sí ha ido avanzando el tema de la archivística. ¿Cuáles son las obligaciones que establece el Sistema Nacional de Archivos? Los archivos integrantes de los sistemas están obligados a cumplir directivas, normas, disposiciones, lineamientos, políticas dictadas por el órgano rector, que es en este caso este mismo sistema o el Archivo General de la Nación, y los funcionarios pues deben de cumplir definitivamente con todos estos lineamientos, ¿no? Inclusive con el tema que decía uno de sus compañeros, que es el de promover que estas capacitaciones se den, porque en realidad son bastante importantes para las personas que están trabajando en el área, pues las necesitan, ¿no es cierto? Ya, entonces, uy, no sé qué he puesto acá que me sale que,
Estás estudiando sufrir un poco el cuadrito este. Ya, listo. Ahora, ¿cómo está conformado el Sistema Nacional de Archivos? Todo. Todo. En conclusión es todo. Miren, el Sistema Nacional de Archivos involucra lo que son los archivos públicos, lo que son los archivos privados con función pública, referido pues a las entidades que brindan un servicio público, no son, pero son del régimen privado, al Archivo General de la Nación, que es el órgano rector de esta, a los archivos regionales y a los archivos privados. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar justamente sobre la importancia que tienen estos archivos digitales y el gobierno digital hoy en día. En primer lugar, para poder entrar de llano al tema de los archivos digitales, es bueno que nosotros empecemos a ver cuán importante o en qué consiste un archivo digital. Por si acaso los mensajes de todos los estoy leyendo y tienen razón. En realidad sabemos que hoy en día no hay un buen apoyo en el tema de archivos y espero que las autoridades empiecen a tomar asuntos. Y estoy segura que sí, porque saben que me gusta que también la parte de lo que corresponde al Archivo General de la Nación venga interesándose en que en realidad las entidades necesitan y requieren de capacitación. Pero hay un punto también positivo, revisen la normativa. El portal del Sistema Nacional del Archivo General de la Nación es de fácil acceso, o sea, nosotros ponemos en cualquier buscador Archivo General de la Nación normativa y te arroja todo un panel con las fechas de publicación, si están vigentes o no, si han sido actualizadas, etcétera. O sea, es cuestión de que nosotros también hagamos nuestro trabajo de poder investigar un poquito más, ¿ok? Permítame un poquito de agua que ya me estoy quedando ronca. El archivo digital es un fichero electrónico que contiene datos, documentos, imágenes, videos u otro tipo de información, a diferencia de los archivos físicos, que se guardan en un papel o en soportes físicos. Los archivos digitales existen en formato electrónico y se almacenan en dispositivos como computadoras, discos duros, nubes o servidores, como lo que nos comentaba su compañero Clove hace rato. La importancia del archivo digital en la era digital no puede subestimarse, definitivamente, ¿ok? Con el avance de la tecnología, cada vez más organizaciones y personas recurren a un archivo digital para almacenar y organizar sus documentos. Hoy en día, ustedes, ¿quién no tiene un USB? ¿Quién no tiene un disco duro? ¿No? La gran mayoría, porque es necesario por toda la información que manejamos. El archivo digital permite un acceso rápido y de fácil información a través de una biblioteca virtual digital, eliminando la necesidad de buscar en archivos físicos o armarios abarrotados. Además, que en un mundo cada vez más conectado, el archivo digital facilita la compartición y colaboración de archivos entre personas y equipos. ¿Se han puesto a pensar que en algún momento nuestros archivos en lo relacionado a espacio van a colapsar? Sí, porque nos seguimos llenando de papel. Hablamos de que tenemos una política cero, de cero papel, pero en realidad la aplicamos de cierta manera, no, nada más. Nosotros seguimos trabajando con el tema de papel y esto hace que se genere y se acumule más. Y yo tampoco les estoy diciendo que el tema digital sea 100% la solución, porque sabemos que lo que va a ocurrir en algún momento es que también todo lo que es el almacenamiento va a subir su precio por la demanda tan grande que tiene, ¿verdad? Que ya lo está teniendo en realidad y ya estamos viendo los cambios. Pero es porque justamente hemos encontrado de que guardar nuestra información es bastante importante. El archivo digital es un componente esencial de la era digital. Permite almacenar, organizar y acceder a información de manera eficiente a través de un expediente electrónico. Las características puntuales de un archivo digital se refieren a las propiedades específicas que describen ese archivo en particular. Estas características pueden variar según el tipo de archivo y su contenido, pero a continuación se mencionan algunas de las características más comunes. Por ejemplo, el nombre del archivo. Es el nombre con el que se identifica el archivo en el sistema de archivos. Suele incluir una extensión que indique el tipo de archivo, como .jpg para el tema de imágenes, ¿no es cierto? Doc para documentos, MP3, etc. El tamaño del archivo. Indica cuántos bytes o kilobytes ocupa el archivo en el disco duro. Puede variar desde unos pocos bytes hasta varios gigabytes, dependiendo del contenido, ¿verdad? Algunos tenemos USB de 8 gigas, ¿no? Otros de 16, otros de 32 y otros tienen teras, ¿verdad? El tipo de archivo. La extensión del nombre del archivo, por ejemplo, PDF, JPG, MP4, indica el tipo de archivo y el formato en el que está almacenado.
Cada tipo de archivo tiene sus propias características y requisitos de software para poder abrirlo. Claro que sí, porque hoy en día hasta sistemas, ¿no? Hasta tipo de sistemas. Antes abríamos todos los PDF con el Adobe, hoy en día utilizan más el Nitro, por ejemplo, ¿no? Y que el Nitro incluso te permite modificar más que el Adobe. Y la fecha de creación, pues muestra en la fecha en que se creó por primera vez en el sistema. Claro, nosotros hoy en día entramos a un archivo y ponemos propiedades y podemos verificar inclusive la fecha de creación o los cambios o modificaciones que se han dado, ¿no? Durante ese documento. O sea, durante que se ha ido usando el documento. La fecha de modificación se indica también, la última modificación, la ubicación del archivo, la ruta o la ubicación en el sistema de archivos donde se encuentra el mismo. El propietario, en sistemas multiusuarios, el propietario del archivo es la persona que lo creó, que tiene derechos de él, ¿ok? Los permisos de acceso, que son los permisos que controlan quién puede leer, escribir o ejecutar el archivo. Hoy en día ustedes pueden ponerles controles de lectura, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, en los drives también que manejamos de manera digital, tú le puedes poner si es que quieres que cualquier persona que acceda lo lea, o que incluso te pidan permiso para poder acceder al documento. Entonces, aquí también estamos hablando, por ejemplo, de la importancia de la seguridad que vamos a tener para con estos documentos digitales. No es que tampoco estén en un campo abierto, como se dice, no, ay, sí, que tú ya subes y que le pertenece al Facebook. En realidad, bueno, nosotros firmamos declaraciones, pero hay documentación que nosotros podemos protegerla todavía, ¿no? Que podemos ponerle algunos temas de seguridad para evitar para de alguna manera promover la inviolabilidad del documento, el que se pueda duplicar, el que se pueda usurpar tal vez los derechos del mismo, etcétera, ¿no? Así como dentro de este proceso de digitalización se han dado cosas negativas porque sabemos que existen los hackers y un montón, y virus y un montón de elementos que también van a dificultar la labor que se cumple, también se trata de buscar el tema de la seguridad, ¿ok? Los metadatos, ¿qué son los metadatos? Yo la primera vez que escuché esa palabra, la verdad que dije, ¿qué es eso? Por Dios, yo soy abogada, no soy ingeniero, ingeniero en este caso de sistemas, ¿no? Pero en realidad los metadatos son las clasificaciones que se les van a dar a los documentos que justamente nosotros subimos, ¿no? Esa información sobre los archivos, como etiquetas, palabras claves, autor, título, resumen, datos que se le dan de manera adicional al archivo digital para poder identificarlo u organizarlo de mejor manera, ¿ok? La firma digital. Algunos archivos pueden tener firma digital única, ¿no? O una firma digital que garantiza su integridad, su autenticidad. Inclusive nosotros hoy hablamos de que ya contamos con un servicio de verificación documental en el cual tú puedes insertar el código que te arroja la firma digital, lo ingresas en una plataforma del Estado y puedes verificar si efectivamente ese documento fue creado o no, imagínense. Los atributos específicos del archivo. Dependiendo del tipo de archivo, puede tener atributos específicos, como por ejemplo, un archivo puede incluir imágenes, dimensiones, una imagen, una miniatura, información sobre la cámara, etc. Hoy podemos, pues, hacer miles de cosas con la tecnología, ¿no? Y la versión del archivo. En algunos casos, como documento de texto, proyectos colaborativos, se pueden tener múltiples versiones del mismo archivo. Las tesis, ¿no? Tesis 1, tesis 2, tesis 3, esta sí, tesis 4, esta sí vale, tesis 5, tesis última modificación, ¿verdad? Y vamos modificando y vamos editando porque en realidad, pues, el ser humano tiende a eso, ¿no? A seguir creciendo, a buscar perfeccionar o mejorar lo que hacemos. Ahora vamos a atender algunas preguntas por ahí. Azucena me dice... la entidad en la que trabajé enviaban a trabajar el archivo del personal que no se alineaba a la gestión. No es la única, Azucena, hay muchas, la verdad. Karina dice, en mi trabajo se almacena en el Drive. Sí, pero el Drive también te carga espacio en tu correo, ¿ah? O sea, no es que tampoco el Drive esté en la nube, por si acaso, Karina. Esa es la desventaja. Yo también tengo un amigo que tenemos una carpeta compartida y sube cosas y ya le hemos dicho que vaya borrando, porque en realidad, pues, también te ocupa espacio, ¿no? Ahora, ¿quién no se compra espacio en Google, por ejemplo, ahora para el correo, ¿no? Algo que pensamos que nunca iba a ocurrir, que el Hotmail nos ofrecía, decíamos, no, que voy a pagar por espacio. Y hoy en día lo venimos haciendo. ¿Ok? Rubén me dice que los procesos de foliación y archivos también se aplican en historias clínicas de un hospital. Claro que sí, Rubén. Para todos los tipos de documentos se va a utilizar siempre todo lo que es el sistema de foliación. Ahora, lógicamente, claro, como te decía, ¿no? Durante que esté en trámite es una cosa y cuando ya pase al archivo va a ser otra.
¿ok? Y Oscar me dice, si entra un virus fue. Sí, felizmente que yo tengo un buen técnico que me ha recuperado muchas veces mis archivos y mis laptops y mis USBs. Listo. El archivo digital ofrece una serie de beneficios significativos. Al aprovechar estos, las organizaciones y las personas pueden mejorar su productividad, eficiencia y seguridad en la gestión de la información en la era digital. ¿O no, Chloe? Estoy segura que Chloe es uno de los más seguros de que esto ocurre. Las ventajas del archivo digital más notorias que encontramos son las siguientes. Uno, el ahorro, en este caso, de espacio físico y costos de almacenamiento. Un archivo digital proporciona un importante beneficio en términos de ahorro de espacio físico y costos de almacenamiento. En lugar de ocupar estanterías, archivadores o armarios, con documentos físicos, los archivos digitales se almacenan en dispositivos electrónicos o en la nube. Esto permite liberar espacio físico en oficinas, hogares o instituciones, reduciendo la necesidad del espacio. Además, el almacenamiento en la nube ofrece la posibilidad de ampliar la capacidad de almacenamiento según las necesidades, evitando los costos asociados. Y es por eso que yo les he puesto esta pequeña imagen donde sale una computadora con muchos cajones como archiveros, porque en eso se está convirtiendo hoy en día las computadoras, ¿no? En guardar esta información. Ahora, ojo con algo. Yo no les estoy diciendo de ninguna forma de que una vez que tú escanees el documento, elimínalo, rómpelo y bótalo, quémalo. No, 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 de ninguna manera. En esta primera etapa, el Archivo General de la Nación está tratando de trabajar en que nosotros veamos que el tema digital es un acompañamiento al tema físico. Y ustedes me dirán, profesora, ¿y entonces ahora voy a ocupar espacio físico y también voy a ocupar espacio digital? No, no es la intención, pero es que en realidad tenemos que considerar algo. Nuestro país es un país con diferentes climas, culturas y realidades. ¿Qué sucede si hay un incendio? ¿Qué sucede si hay un ventarrón? ¿Qué sucede si hay un huaico? ¿Qué sucede si hay un terremoto y se cae el edificio? Entonces, hay información que no podemos perderla por el hecho de solamente perderla, ¿no? Yo hace tiempo comentaba y decía, ¿quién de ustedes no tiene un álbum de fotos? Ya, imagínense que les digan que va a haber un tsunami y que tienen que llevarse todas sus cosas. ¿Van a poder cargar con todo su álbum de fotos? No. ¿Pero podrían cargar con un USB chiquitito y meterlo en una bolsa? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, son algunas de las ventajas que nos puede ofrecer. El acceso rápido y la fácil información. Uno de los mayores beneficios del archivo digital es el acceso rápido y fácil a la información. A través de la organización adecuada de archivos digitales, se puede encontrar la información deseada en cuestión de segundos, utilizando funciones de búsqueda o navegación. Esto elimina la necesidad de buscar manualmente en pilas o en documentos físicos, ahorrando tiempo y esfuerzo. Definitivamente, hoy en día tú pones una palabra como, qué sé yo, Udeapolis clase de foliación y yo los puedo encontrar en mis archivos, porque ya lo tengo con el nombre. Mientras que antes tendría que tal vez ponerme a buscar y cuánto me podría demorar, ¿no? Entonces, ¿significa un ahorro? Pues claro que sí. Listo. A ver. ¿Qué más tenemos? Pedro nos dice, es importante el tema de seguridad para archivar digitalmente, contando con un fedatario para que le dé valor legal, ¿cierto? Claro que sí, Pedro. Justamente el tema de los fedatarios son los que le van a dar esa seguridad. Hoy en día muchas personas están buscando poder de alguna manera convertirse en fedatarios digitales. Lo que pasa es que también ahí tenemos que tener ciertas normas de seguridad. Existen normas técnicas que se establecen los requisitos. No lo vamos a poder explicar ahora porque en realidad no está entre los temas, pero bueno, ¿no? Es un punto bastante importante, por ejemplo. Claro, Chloe me da la razón. Carlos me dice, ¿y en qué plano quedan los archivos de las Fuerzas Armadas con sus compras del Estado? Mira, es que, Carlos, hay un detalle. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con información que pueda poner en riesgo la seguridad y todo lo demás es un tema que no se va a poder, pues, manejar tan fácilmente. Ahora, recordemos algo y es algo que yo siempre les recomiendo. ¿Qué información tú mandas al archivo? En el caso de todo lo que son compras o contrataciones, se recomienda que por lo menos 10 años lo mantengas en el área o en tu archivo periférico o de gestión. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de nuestra norma señala el tema de vicios ocultos. Y esos son los plazos que más o menos nosotros tenemos para reclamarlos. Entonces, si tú mandas información, se puede desarchivar, pero no es lo recomendable. ¿Ok? Maritza me dice, si hay documentos que tienen información en ambas caras y otras en una sola, ¿cómo foleo? Solamente se folea una cara, Maritza, pero si tú vas a digitalizarlo, sí se pueden digitalizar ambas caras. Para poder foliar documentos que van a ser enviados al archivo, Maritza, solamente se folea la cara recta, como le dicen, la cara que se ve, ¿ok? La de atrás no, ¿sí?
Pedro me dice, ahora sí estamos en mi espacio, con espacio virtual y físico. Por dos, Pedro, estamos en las mismas condiciones nosotros. GT me dice, OGT, pero ahora el costo de la nube se está volviendo más caro. Sí, definitivamente. Es que, como te digo, es la ley de la oferta y la demanda, pues, ¿no? Como todo el mundo quiere más espacio, porque hoy en día cuando nosotros tomamos una foto, no tomamos una foto, tomamos 20 fotos y de ahí elegimos la que mejor salimos. Y a veces nos olvidamos de borrar las otras 19 fotos y ya me está generando espacio. Lo mismo ocurre con los documentos. En mi trabajo me pone Oscar, no podemos romper el cargo porque a veces falta. No, nadie te está diciendo que rompan. Por eso les digo, o sea, de ninguna forma el tema de la digitalización les pide que ustedes rompan, quemen, eliminen documentos. No, sino que la parte digital empieza a trabajar como un soporte, ¿sí? Chloe me dice, para el valor legal se necesita un fedatario y que tenga la empresa un certificado para la digitalización con valor legal. Claro que sí. Que Chloe, es un punto bastante importante que tú lo menciones, porque a veces hay empresas que hacen esto y que te dicen, no, el fedatario lo pone la entidad. De ninguna manera, porque hoy en día, ¿qué entidad pública tiene un fedatario electrónico? Casi ninguna. No podría decir que ninguna, porque no he hecho un análisis a mayor fondo, pero las que yo conozco y he preguntado no lo tienen. ¿Sí? Karina me dice, si yo depuro mi documento de forma física también, no. Es que dependiendo del tipo de documento, cuando estás hablando de documento de gestión, tú no puedes depurar, no puedes eliminar ningún tipo de información que le pertenezca al Estado, hay que tener bastante cuidado con eso. Existe una directiva incluso para eliminar documentos, y no es que tampoco lo elimino porque yo lo elegí, se tiene que formar un comité, el comité informa y aprueba que se proceda a la eliminación del documento, previamente un informe del área, en este caso que lo ha creado. ¿Okay? No es que tampoco se eliminen documentos así nomás, ¿ah? De ninguna manera. Glenda me pregunta hasta qué tiempo se puede tener un documento en el archivo general. Mira, lo recomendable, como te decía, es que sean generalmente en un archivo de gestión, pues el año, en un archivo periférico hasta 3 años y de ahí ya pasa en un archivo central, ¿ok? Pero, como dice Oscar, o sea, hay casos que hay excepciones. El tema de contrataciones, hay una excepción que por lo menos 10 años no se envía al archivo por el tema de los vicios ocultos, ¿sí? Jessica me dice que ha comprado bytes y necesita más. Claro que sí, es algo normal, ¿ok? Vamos a seguir, a ver, hay más. ¿Existen herramientas digitales para poder foliar documentos? No, no es válido lo que es digital. Solamente la directiva permite el tema manual o el tema mecánico, que es con un sello. Buena pregunta, Juan Javier, ¿ok? Glenda me dice si se tiene que tener directiva de acuerdo de consejo para depurar más de 20 años. Claro que sí. Más que la directiva, existe una directiva ya del Archivo General de la Nación, Glenda. Puedes buscarla como directiva para eliminación de documentos, pero esta señala de que se tiene que formar un comité evaluador y la entidad le remite a este comité evalúa previo informe técnico de las áreas y decide si se va a depurar o no la información. ¿Ok? Pero ojo, es bastante difícil que autoricen eliminación de documentación, salvo documentación que de ninguna forma tenga ahí algo que ver, pero si no, es bastante difícil que el comité lo autorice por un tema de responsabilidad, ¿sí? Samsung me dice, trabajo en archivo y con asidero jurídico debe pedir que envíen sus documentos en virtual. Sí, pues es que es la mejor parte para poder darle soporte. Si piden firma y foliación, ¿en cuál de los dos lugares van los dos? Firma y foliación, ¿de qué te refieres, Catalina? Si hay una rectificación, se hace en la parte de abajo de acuerdo al formato del anexo de la directiva de foliación, la 06-2019, ¿ok? Pero no es que tampoco sea obligatorio que todos los archivos o todos los documentos que vayan a archivo vayan firmados, ¿ah? Por si acaso. Gracias, Carlos, por la ayuda con el número de la directiva. Catalina, ¿se puede utilizar foliando un programa y es válido? No, no, Catalina. Todavía eso no está permitido. El tema de la foliación digital no. Solamente está la manual, como les decía, y la automática o mecánica con un sello. Marcos, ¿existe alguna normativa de archivo digital? Hay muchas. Ahorita vamos a ver justamente el tema de la digitalización, que es la norma técnica. ¿Qué documentos se eliminan? Bueno, ya vamos a seguir, después seguimos hablando porque si no, no vamos a terminar nunca. En realidad, la gestión documental está asociada a la actividad administrativa de las entidades, al cumplimiento de las funciones de la entidad y al desarrollo de los procesos corporativos. Es lo que primeramente van a funcionar. Miren, acá yo les dejo. Esta es la norma técnica 392.032-2015 Lima, Perú.
Bueno, para las personas que se han inscrito en el curso no hay ningún problema, en el material lo tienen por si acaso, ya, así que les sugiero que ahí lo puedan acceder. Yo les he mandado ahí el link para que ustedes puedan, en este caso, a ver, correcto, puedan acceder, solamente tienen que hacer esto, un clic, nada más, y los envía a la directiva, a la norma técnica. Se las adjunto porque, no sé, me ha ocurrido muchas veces que la busco en cualquier buscador, vale la redundancia, y no sale. Por eso que se las prefiero juntar. Aquí justamente habla sobre el tema de las microformas y los procedimientos para poder, en este caso, digitalizar documentación, ¿ya? Es una directiva un poco amplia, está vigente, es la de 51 páginas. Se las dejo para que la puedan revisar. No es uno de los temas del día de hoy de exposición, solamente como información conexa, se las estoy brindando, ¿ok? Ahí se las dejo para que ustedes la puedan revisar. Ay, perdón. Y bueno, vamos a entrar en sí a lo que tiene que ver con el decreto 1412 y su reglamento que fue aprobado con el decreto 29-2021, que habla justamente de la ley del gobierno digital. Esta ley y este reglamento también les he dejado ahí el link para que ustedes lo puedan revisar. Aquí está actualizado. Doctor, es un poquito amplio, sí, la verdad. Son 123 páginas que serían imposibles revisarlas ahora, pero yo voy a hablarles de lo principal, ¿ok? No tanto un resumen, pero al menos los puntos principales los vamos a tratar el día de hoy. Igualmente, ahí les dejo el link para que ustedes puedan ingresar cuando gusten, ¿ok? Pueden revisarlo. ¿Qué pasaba? Quisiera que acá sí presten atención a este pequeño cuadro. Ay, ¿qué pasaba antes del reglamento de la ley de gobierno digital? En realidad, vamos a enfocarnos en estos dibujitos, ¿ya? Así estábamos, llorando, confundidos, sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque ya estábamos viendo temas como portal digital, casilla, geoportal, portal de datos, pagos en línea, trámites y servicios digitalizados, mesa de parte, identificación, hasta me mencionaban metadatos y yo sentía que colapsaba. Y yo creo que no soy la única, sino que muchos de los que estamos en gestión pública. ¿Ok? Hoy en día, ya después de la ley de gobierno digital, y bueno, la aplicación que se ha dado en esta, nos vamos a sentir un poco así, ya un poco más felices y hasta amorosos, ¿no? Porque vamos a sentir tranquilidad de que de alguna manera ya estamos contando con lineamientos o con normas que nos están explicando en qué consiste el gobierno digital, porque antes no sabíamos, se publicó la norma y bueno, el decreto legislativo 14.2 y todos quedaron como que, ¿ah? Pero ya con el reglamento en realidad hemos logrado absolver bastantes dudas o preguntas que teníamos al respecto. Y es que aquí empezamos a hablar que hablamos de un centro de seguridad digital, de una plataforma nacional de gobierno digital, de una plataforma digital única para orientación al ciudadano, de una plataforma nacional de identificación y autenticación de la identidad digital, de plataformas de pagos digitales del Estado peruano, de la plataforma única de recepción documental, de la plataforma única de electrónica del Estado peruano, de las plataformas nacionales de los gobiernos de datos, de los datos georreferenciados o de los datos abiertos, ¿no? Entonces, en realidad el gobierno, en este caso digital como política de Estado, busca una digitalización en un país de política de un Estado, que las reformas más exitosas son las que impactan con rapidez la vida cotidiana de los ciudadanos, la transformación digital del Estado que requiere funcionarios que adquieran nuevas habilidades. Para digitalizar bien, primero hay que simplificar, la demanda ciudadana es el mejor catalizador de la parte digital. ¿Y cuáles son los principios marco de estos servicios digitales o de este gobierno digital? Bueno, que está centrado en la ciudadanía, porque todos los servicios deben estar enfocados en satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Hoy en día tenemos nosotros una prioridad y un punto bastante importante. ¿Saben cuál es? Tiempo. Nadie quiere esperar. Todos somos unos impacientes, ¿no? Entonces, sentimos que si yo voy a una entidad y una entidad se demora en buscarme mi documento 2 horas, no está siendo eficiente. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, esto nos ayuda a simplificar esos procesos. La accesibilidad. Todas las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, deben poder acceder en su totalidad a los servicios. Lógicamente, y hoy en día el Internet ya es algo básico. Es más, en algunos países como Bolivia ya se considera que el Internet es un servicio básico, imagínense. Pensados para dispositivos móviles, se debe poder ingresar desde todo tipo de dispositivo, iniciando por el diseño por los celulares.
La escalabilidad ante el incremento de la demanda se debe asegurar y mantener niveles de calidad y de seguridad, como hace rato lo hablábamos, ¿no? Esto está señalado en el artículo 24 del Decreto Supremo. La innovación abierta y mejora continua. En base a las necesidades de las personas, se garantiza la mejora continua de los servicios digitales, así como el despliegue de estrategias de innovación abierta. La conservación de la información. Los documentos deben conservar las mismas o mejores condiciones que en los medios tradicionales. Como les decía, o sea, el tema de la seguridad es bastante importante. Seguridad en el diseño. Se debe asegurar la protección de los datos personales con protocolos seguros de almacenamiento de datos, ¿no? Por eso es que hay que tener bastante cuidado, inclusive con las empresas que se contratan para que puedan dar espacio. Interculturalidad. Los servicios digitales se desarrollan bajo un enfoque intercultural, considerando las necesidades culturales y sociales de los grupos étnico-culturales del país. ¿Sí? Miren, yo sé que es un dato que tal vez a algunos les puede interesar, a algunos no, pero para mí sí es importante porque son logros que se han obtenido de la gobernanza digital, del gobierno digital. Tenemos 100% ministerios que forman o que tienen un comité de gobierno digital, al igual que gobiernos regionales, ¿ok? Tenemos empresas del Estado que han conformado también su comité a un 56%, tenemos un 80% de autonomismos autónomos conformados por un comité, 183 líderes de gobierno digital en gobiernos locales a nivel nacional, 100% en ministerios integrados de la plataforma digital única, 52% de gobiernos regionales que han establecido la transformación digital como un objetivo estratégico, 56% de empresas del Estado que han designado su líder de gobierno digital, organismos autónomos que han designado su líder, ¿ok? Más de 80 normas que impulsan el gobierno digital, la confianza digital y transformación digital, ministerios que han designado líderes de gobierno digital, ¿ok? Y empresas del Estado que han desplegado. Les he dejado aquí un link pequeñito, que es un link donde van a poder ustedes ver los indicadores de lo que es el gobierno digital dentro de nuestro país. Es una página del Estado, habla sobre la gobernanza digital, miren las estadísticas que nos lanza, ¿no es cierto? Que el 76.68 posee plan de gobierno digital aprobado vigente, que el 94.74 posee funcionarios responsables de software, ¿no? Imagínense. Y aquí habla de otros datos estadísticos que tal vez a ustedes les pueda servir de algo. Hablamos de la seguridad y la confianza digital. Esta página más que nada son estadísticas de los logros que se han obtenido con el tema del gobierno digital. ¿Ok? Ahí se las dejo para que ustedes la puedan chequear. Y ahora vamos a ir con el control de calidad documental. Miren, en realidad, hace rato hablaban sobre el tema de cómo yo me aseguro que mis documentos sean de calidad, que sean verídicos, que existan, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como trabajador del Estado? En primer lugar, es importante señalar que el control de calidad documental en nuestro país es un proceso sistemático que asegura que la información de la organización físico-digital sea precisa, segura, coherente, actualizada y accesible, solo para personal autorizado vital de cumplir normas como la ISO 9001 y la gestión pública, gestionando el ciclo de vida del documento desde su creación de archivo, con normas de la directiva, por ejemplo, como la de la MAG, que es de la Academia de la Magistratura, para las entidades públicas. En realidad, en todo lo que es calidad documental, yo les recomiendo, la MAG tiene una directiva. Ingresen, su directiva es lo más actual que tenemos en todo lo que concierne lo que es control de calidad. En realidad, este control de calidad consiste en la actividad que se verifica la integridad, legalidad, el brillo, el contraste, inclusive de documentos electrónicos cuando hablamos sobre el tema de digitalización, por ejemplo. ¿Qué implica? El control de la documentación implica seguridad y acceso, controlar quién ve y quién modifica qué documentos. El control de versiones, que es mantener un registro de cambios para asegurar que usa la versión correcta. La integridad y confianza, que garantiza que la información es veraz y confiable. El ciclo de vida, que gestiona la creación, la revisión, la aprobación, la depuración, el almacenamiento y eliminación de los documentos. El cumplimiento normativo, que es adherirse a estándares internos y externos, como son la ISO 9001 y leyes. ¿Por qué es importante en el Perú el control documental? En el sector público, porque está normado por directivas, como les decía, ejemplo, la de la Academia de la Magistratura, para asegurar la transparencia y la eficacia en la gestión de expedientes y trámites. En las empresas certificadas,
Este es un pilar fundamental para poder obtener para poder obtener y mantener certificados de calidad como el ISO 9001, especialmente en sectores regulados, construcción, ingeniería. Ahorita vamos a hablar de eso, no se preocupen. La eficiencia, porque va a acelerar procesos, reducir errores y automatizar tareas, mejorando la productividad. En resumen, es un sistema que para los documentos sean un activo confiable para la toma de decisiones y el cumplimiento legal en el Perú. Ahora, justamente vamos a hablar sobre la importancia del ISO 9001. Miren, el ISO 9001 en realidad pues es uno de los ISOs de calidad que está relacionado a las políticas, objetivos, recursos, capacidades, procesos y procedimientos, métodos y tecnologías que interactúan para poder planificar, ejecutar y controlar actividades en una organización, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque como nosotros vamos a poder observar en este cuadro, tenemos con el contexto de la organización, cuándo se da el liderazgo y cuál es el soporte de esta. Nosotros lo que vamos a buscar justamente con el ISO es asegurar la calidad de los productos y servicios, aumentar la satisfacción de los clientes, ¿ok? Pero que en el sector público no hablamos de clientes, sino que hablamos de usuarios o ciudadanos en el sector público. Contribuir a optimizar los procesos empresariales, crear un entorno de mejora continua y mejorar la credibilidad de la organización. En realidad, hoy en día se dan muchos documentos que van a permitir justamente que se dé este control documental como sistema, ¿no? Siempre y cuando las entidades tengan políticas de calidad, objetivos del sistema de gestión documental, manuales, mapas, planes estratégicos, planes operativos, matrices de partes interesadas. Dentro de cada entidad vamos a establecer nosotros lo que son los planes operativos y estratégicos. Estos documentos de gestión lo que hacen es que establecen lineamientos de cómo va a funcionar o cómo es que debe trabajar una entidad, en este caso una pública, ¿ya? Entonces, es importante que se consideren, claro que sí. Y bueno, documentación de procesos de sistemas, como por ejemplo son las fichas de caracterización de procesos, matrices de riesgo, procedimientos instructivos. La parte de control no solamente va a tener que ver con verificar si mi documento es importante o si es real, sino en realidad cuál va a ser el impacto de esto dentro de la gestión, ¿ok? Si realmente estamos trabajando de manera correcta o algún tipo de error que se puede incurrir puede perjudicar. Ahora, a ver, ¿qué implicancias puede tener el incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad? Un ratito. Ya. Puede ocurrir, se me escucha así, puede en este caso causar la insatisfacción de clientes y partes interesadas, conflictos sociales, retrasos en la ejecución de proyectos, incumplimiento de estándares ambientales en proyectos de remediación, obligaciones contractuales de inversión privada, aplicación de penalidades, resolución de contratos, arbitrajes, medidas disciplinarias por cumplimiento de funciones, medidas sancionadoras por el organismo fiscalizador. Y es que en realidad todo lo que tiene que ver con calidad está relacionado también a un buen resultado, ¿no? Entonces, de alguna forma, en la parte de control documental, por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que existe una página de verificación documental? Porque esta página me va a permitir a mí verificar si realmente el documento existe o no, porque podría ser que alguien lo falsifique. Es más, ustedes han visto hoy en día que la mayoría de documentos que se emiten van acompañados de un QR, todas con QR, ¿verdad? Entonces, te permite que tú escaneándolo puedas tener acceso al documento. ¿Eso es un punto positivo? Claro que sí, para mí sí, es un punto pues, importante, necesario, ¿no? O al menos hoy en día todos con QR. Nos movemos en base a los QRs. Ahora, ¿qué hacer si se identifica que se incumple con los requisitos del sistema de gestión? Bueno, en primer lugar, como todo, ¿no? Vas a hacer un análisis de las causas raíces. ¿A qué te refieres? Vas a hacer un diagnóstico. Realmente, ¿cuál va a ser el daño? Donde preguntes los 5 porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué está mal? ¿Por qué hicimos esto? ¿No es cierto? Pero a estas consultas que se hagan, queda como responsabilidad de la entidad el poder resolverlas, ¿ok? Ahora, yo no puedo contar con un sistema de calidad porque ustedes me van a decir porque no tengo fedatario. Esa no sería una de las causales, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta algo. Yo tampoco puedo asignar a cualquiera como fedatario electrónico porque es la persona que me va a validar si efectivamente ese documento existe o no, es real o no, me están mintiendo, no, es un especialista en ese campo, ¿ok?
Ahora, ¿cómo construimos la eficiencia en el sistema de gestión? Bueno, sí, cumpliendo las normas internas, en este caso podrían incluir lo que son manuales o lineamientos dentro de cada entidad, logrando los objetivos del sistema, gestionando los riesgos de oportunidades, analizando el proceso, ejecutando actividades de progreso, identificando la oportunidad de mejoras, implementando las acciones. ¿Ok? Y ya, casi para terminar, tocando ya uno de los últimos temas, vamos a hablar sobre la gestión del ciclo de vida del documento. Miren, como yo les he mencionado, para mí un documento tiene vida, claro que sí. Su nacimiento, su creación de este va a ser cuando de alguna manera este documento se proyecta, se emite, se crea, ¿no es cierto? Va a pasar por diferentes etapas, que podría ser que engorde un poquito porque empezó con una hoja y terminó en 100, ¿ok? Va a pasar tal vez por etapas donde hay observaciones que se tengan que subsanar y se tengan que regresar a un trámite a foja cero. Y va a pasar también por una etapa en la cual ya va a ser resuelto o absuelto mediante un acto resolutivo. Y pues una vez que ya lo emites, ahí quedó, terminó. Y pues va a pasar a mejor vida porque ya se va a proceder a archivar. Entonces, es importante que durante este ciclo de vida nosotros, ¿dónde nos vamos a basar? Aquí, por ejemplo, ya no estamos hablando solamente de un tema de archivo, estamos hablando incluso de lo que es trámite documentario. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en la ley 27444 también, ¿no es cierto? Porque este tubo de esta ley lo que me va a garantizar a mí es que el trámite prosiga, continúe, si es que está correctamente armado. El ciclo de gestión de vida de un documento, también conocido como GBD, ¿ok? Dentro de todo lo que tiene que ver el tema documental, es el proceso de administrar documentos desde su creación hasta su disposición final, pasando por fases claves como el uso activo, como el almacenamiento, la distribución, la retención, la destrucción o el archivo permanente. Su objetivo es asegurar el control, la integridad y accesibilidad de la información, optimizando recursos y garantizando el cumplimiento normativo, ya sea para documentos físicos o electrónicos. Punto importante. No siempre que un documento se mande al archivo, ahí muere. ¿Ya? Existen muchos casos en los cuales se pide el desarchivamiento del documento. Por ejemplo, en el Poder Judicial se hace, ¿no? Porque tal vez pasado el tiempo y se abre un nuevo y necesitan como antecedente o forman parte y piden el desarchivamiento de la documentación. Y lo mismo podría ocurrir en este caso en alguna entidad pública, de un documento que ya hemos enviado al archivo y que de alguna manera tiene que hacerse algún tipo de modificación y se puede pedir que se retire el archivo, ¿no es cierto?, para poder verificarlo. Ahora, la importancia de este ciclo de vida del documento está en el control, que es la eficiencia de la gestión de grandes volúmenes de información, ¿no es cierto? ¿Cómo es que yo puedo verificar que efectivamente esa documentación me va a servir a mí para algo? El cumplimiento, que es la adherencia a normativas legales y de privacidad. El ahorro, que es la reducción de costos de almacenamiento físico y digital, que hace rato su compañero me decía, nosotros estamos así, ¿no? Estamos haciendo archivos, estamos haciendo también parte física y parte digital. Sí, pues de cierta forma yo los entiendo que ustedes crean que es negativo, pero no es negativo porque, como les digo, la idea de la digitalización no es depurar nada más o eliminar. La idea todavía que maneja el sistema nacional de archivos es utilízalo como un soporte en caso de emergencia, porque no sabemos lo que le puede pasar. Ustedes han visto que incluso hay documentación en el archivo que se está desgastando por el tiempo, que se está deshaciendo, y es que en realidad entendemos que el material antes no era tan bueno, ¿no? Entonces, hoy en día ya contamos con un jabón de 80 gramos, antes no la tenían ese papel calca delgadito que parecía cebolla, que le dicen papel cebolla, creo, ¿no? Entonces, imagínense pedirle pues a un documento en ese tipo de papel que dure más de 20 años, bastante difícil, ¿verdad? Y lo podemos perder, no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Utilizamos un soporte, ¿ok? Recuperación, facilita la búsqueda y el acceso a la información necesaria. Nos ayuda, claro que sí, ya les he dicho, en el ahorro del tiempo, ¿no? Es increíble que con solo un código único de trámite tú puedas saber dónde está tu documento en menos de un minuto y por qué áreas ha pasado y cuánto tiempo ha estado y qué han resuelto, ¿no? Increíble. La seguridad. Protege la información sensible y asegura su integridad, definitivamente, ¿no? Sostiene esta parte de seguridad dentro del mismo. Ahora, ¿cuál es el ciclo de vida de un documento externo? Es decir, que se presenta de afuera. Bueno, se recepciona,
se registra, si es que hay una observación, se da, se subsana la misma, se procede a derivar, se brinda una respuesta y ya por último un archivo. ¿Qué esta respuesta que podría ser? Un acto resolutivo, ¿sí? Ejemplo, yo voy a presentar un documento para solicitar casarme, o sea, contrayentes. Lo registran y resulta que me dicen, oye, ¿sabes qué, Natalia? Te has equivocado. No has adjuntado la copia de los DNIs. Tu documentación va a ser observada. Me voy corriendo, sacan las copias y lo adjunto. Ok, perfecto. Se va a derivar al área de registro civil. El área de registro civil evalúa el expediente, ve que yo he presentado todos los documentos, que he pagado el derecho. ¿Y qué va a decir? Procede. ¿Ya? Vamos a casarlos. ¿No? Y entonces se brinda una respuesta que podría ser, en este caso, aparte de la emisión del acta, que la entidad emita una resolución, ¿no es cierto?, donde declare ya contrayentes. ¿Y qué va a pasar con esta resolución? Bueno, fuera de que se va a ir una copia a la RENIEC y todo lo demás para su registro en el sistema, adicional a eso, que hoy en día ya las entidades esto tienen el sistema para poder simplemente ingresar la documentación, esta resolución con todas sus pruebas, con todos sus requisitos, se pasa a un archivo. Y ahí terminó este trámite. ¿Ok? Entonces, entendemos que la recepción consiste en recibir el documento físicamente en la mesa de partes o trámite documentario, que el registro se procede al registro en el sistema de trámite o cuaderno de registro documental, que la observación se formula la observación a los documentos presentados, debemos verificar el contenido y advertir el cumplimiento de los requisitos, la derivación que se procede a derivar el documento al área, oficina, a cargo de la resolución, la respuesta, una vez evaluado el contenido, se determina el tipo de atención y se procede a notificar la respuesta al interesado, y el archivo que se procede al archivo del expediente correspondiente. ¿Ok? Y ahora, ¿qué sucede con un documento de trámite interno? Es decir, dentro de la misma entidad. ¿También se dará un ciclo de vida? Claro que sí, están haciendo, ¿cómo? Con una creación. Luego sigue la autorización del jefe, lo emites, lo derivas, lo notificas y se va al archivo. Bueno, siempre y cuando tenga una respuesta, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, yo le presento un informe a mi jefe lo verifica, dice que sí está bien y que tiene que pasar a otra área. Proyecto yo el documento, lo derivo y lo notifico y lo entrego. Y ya luego esperaré la respuesta de esa área, ¿verdad? O si no, si nadie le hizo caso, pues simplemente procederé al archivo, porque tal vez el documento es solo para conocimiento. No tenían que dar una respuesta. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que la creación, que es el acto por el cual se crea el documento físico, en el caso de operar sistemas informáticos, se realiza su registro en el mismo, la autorización, que consiste en autorizar mediante la firma correspondiente el documento generado, la emisión, que dirige el documento a la entidad del destino, la derivación, dirigir el documento al área u órgano a destino, la notificación, que es el acto de recepción del documento generado por nuestra dependencia o institución, la notificación de documentos externos, que presenta variables, y el archivo, que es el documento generado, pese a ser archivado, en nuestro fondo documental en espera de la contestación. Miren, como nosotros podemos verificar, dentro de todo este ciclo de vida que se va a ir dando del documento, va a pasar por diferentes áreas. No necesariamente se queda en una sola, y es algo natural en realidad, ¿ok? Pero en este caso tenemos que considerar, ahora, cuando un documento tiene observaciones, si tiene observaciones, de acuerdo a nuestra ley, a nuestro tubo de la ley 27444, la persona que está presentando el documento tiene hasta 2 días para subsanar observaciones. Si no la subsana, la entidad se ve en la necesidad de simplemente dar por no presentado ese trámite. ¿Ya? Ahora, profesora o doctora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo presento un trámite y la mesa de partes no me lo observa, pero me lo observa el área? ¿Está en su derecho? Claro que sí, puede hacer las observaciones que requiera y en este caso tú como solicitante tienes que absolverlas. ¿Ok? Lidia nos dice, en cuanto a la correspondencia, ¿a qué se refiere y a qué documentos se elimina? En cuanto a los documentos recibidos, ¿se eliminan o se depuran? Miren, en realidad nosotros dentro de lo que es la gestión pública no estamos autorizados para poder eliminar ningún tipo de documento. Para poder eliminar documentos existe una directiva de eliminación de documentos. Y en esta directiva claramente señala de que nosotros tenemos que primero formar un comité evaluador. Ese comité evaluador pide una opinión al área usuaria que tiene la documentación y el área te dice, ¿sabes qué? Elimínalo o no lo elimines. Ahora, generalmente, les soy sincera, ¿qué información se elimina?
la información que, por ejemplo, nunca tuvo un trámite, que se abandonó, que está en mal estado porque se está deshaciendo, porque seamos realistas, ya no lo vamos a poder recuperar, ¿ok? Pero, ya, yo considero que la resolución 15 que se elimine nomás porque la verdad que no sirve. No, no es posible. Tiene que pasar necesariamente por un comité. Ahora, inclusive, nosotros hablamos en este caso de los planes que generan la parte archivística, ¿no? Los planes anuales, en este caso de archivo. Hay que considerar que todo archivo debe elaborar un plan. ¿Para qué? Para el tema archivístico de cada una de las áreas, para establecer ciertas actividades y que de alguna manera durante el desarrollo del año ellos vayan cumpliendo con ciertas actividades, valga la redundancia, dentro de su archivo, ¿ya? Entonces, por eso les decía que es importante que ustedes también inviten a que sus titulares de las entidades procedan, ¿no?, a invertir en este cambio respecto a los archivos, ¿ok?